Y pues antes de comenzar con el workshop y todo, yo les voy a platicar un poco de BAM, la cultura, para que sepamos y nos vayamos empapando más con todo esto. Entonces, si alguno tiene alguna duda en algún momento, por favor me avisan y damos inicio. Primero, esta es nuestra propuesta de valor, que nosotros en BAM promovemos el desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos, y esto lo vivimos de todas las áreas dentro del banco. Siempre vamos tratando de dirigir nuestras acciones para poder cumplir con este propósito, y él es Juan Carlos Mora, él es el director general del grupo CIBES, que antes se llamaba. Y yo no les voy a leer todos, pero se me hizo muy interesante que pues antes de comenzar el taller, para ir como que comenzando a identificarnos con la cultura de BAM, diferentes como fun facts, datos importantes. Él es nuestro director general. Nosotros tenemos presencia en El Salvador, en Panamá y en Puerto Rico, y pues obviamente en Colombia. No sé si ustedes conocieron el logotipo de BAM antes, que eran mayúsculas, se hizo un cambio. ¿Por qué? Esto puramente para poder transmitir cercanía. Ahora lo escribimos así en minúsculas, y pues en 2021 renovamos toda la línea gráfica y la imagen de BAM. Estos trazos que ustedes ven en nuestra publicidad, no sé si lo han visto en los modos ATL, en la calle, en pauta. Estos trazos, ¿qué significan? Para nosotros significan la diversidad cultural, las diferencias, porque realmente el banco es un lugar tan grande. Tenemos más de 3.000 colaboradores combinados con agencias, entonces todos somos muy diferentes, y pues dentro de banco promovemos mucho ese trabajo en equipo. Y súper interesante que en 2014 se inauguró la primera agencia sostenible en Guatemala, es la que está en Plaza Varieta, en zona 16, por si no la conocen, los invito a irse a dar la vuelta por ahí. Y pues es importante que ustedes conozcan que nosotros en BAM llevamos 99 años tratando de anticiparnos y proponer a nuestros clientes las mejores soluciones financieras. Para nosotros, ¿qué es pensar en grande? Para nosotros pensar en grande es un concepto que se basa en dos fuentes principales, que básicamente es nosotros como colaboradores, como personas, cómo podemos desafiarnos, retarnos a pues dar lo mejor de nosotros mismos, para así poder llegar a tener un impacto global en nuestras acciones. Y estos son tres atributos súper importantes que nosotros vivimos dentro de BAM, que BAM es un lugar para desarrollarse. Hay muchas áreas en las que uno puede crecer dentro de BAM, desde los pasantes hasta pues ya puestos más de liderazgo. BAM es un lugar en el que conectamos con diferentes áreas, diferentes personas, y pues aprendemos a trabajar en equipo, y pues es un lugar en donde nosotros promovemos el disfrute del bienestar financiero, disfrute en nuestro esquema de trabajo flexible, etc. Entonces nosotros dentro de BAM pensamos en grande cuando somos apasionados, creativos. Esos son diferentes atributos que a nosotros nos representan, y es el talento que queremos buscar dentro de BAM. Y como fun fact, como dato curioso, todas estas personas son colaboradores de BAM. ¿Por qué? Para podernos sentir representados y pues para promover la cercanía que tenemos. Y pues estos son los atributos que a nosotros nos representan. Entonces a ustedes, con esta breve introducción que hice de la cultura, yo los invito a que pensemos en grande juntos. Dentro de BAM, pues si alguno llegara a tener alguna pregunta acerca de pasantías universitarias, me puede buscar al final del workshop. Y pues ahora yo le quiero dar el espacio a Fernando y Diego. Ellos son de nuestro equipo de la unidad de análisis de riesgos crediticios. Ellos prepararon un workshop súper interesante para ustedes. Entonces pido que pues pongamos atención, tratemos de aprovechar el momento lo más que podamos. Entonces, por favor, les doy el espacio para que pasen. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me dieron el día de hoy para compartirles un poco de lo que trabajamos. Bueno, yo creo que todos hemos escuchado mucho sobre ciencia de datos, y tal vez hace 10 años ya existían posiciones en diferentes industrias en donde se hacía ciencia de datos, pero definitivamente no se le llamaba así. Para comentarles un poco sobre mi historia y experiencia, yo soy economista, y realmente no tenía como un background como tan fuerte en matemática y estadística, sino que con el tiempo me fui interesando específicamente por el tema de inversiones.
hablando de trading cuantitativo, finanzas cuantitativas, y con el tiempo pues fui aprendiendo también de programación, y bueno, terminé aprendiendo a hacer modelos actuariales, y terminé trabajando para banco, y bueno. Entonces no les voy a contar toda mi historia, pero o sea, les cuento un poco. Al día de hoy en Guatemala, pues la ciencia de datos es el presente. Algunos hablan que es el futuro, pero creo que las empresas grandes que no estén tomando en cuenta incluir ciencia de datos en sus procesos, en el desarrollo, en sus tomas de decisiones, se van a quedar atrás, van a perder competitividad. ¿Y por qué van a perder competitividad? Es porque la información al día de hoy es uno de los mayores activos. Y a veces el problema es, o sea, yo creo que todos aquí son ingenieros, están estudiando alguna ingeniería, a veces cuando son muy técnicos, el problema es ir a vender el mensaje que tenemos, ¿no? Y más cuando a veces los directores, los gerentes generales, pues no están tan familiarizados con el tema, ¿verdad? Entonces yo les voy el día de hoy con Diego les vamos a presentar algunos casos específicamente de ciencia de datos aplicados a bancos, ¿verdad? Pero para eso primero tenemos que conocer el negocio. Uno a veces puede venir y preguntarle a ChatGPT, ver videos en YouTube o sacar un curso de ciencia de datos, y uno puede ir a traer librerías de Python y decir, ok, voy a hacer un torneo de modelos, ya veo que tiene buena capacidad de discriminación, es preciso mi modelo, y todo eso no, o sea, no nos dice mucho si no entendemos bien qué está haciendo el modelo y cómo se va a utilizar. Entonces, antes de comenzar a hacer modelos, de aplicar modelos, lo importante es que conozcamos el contexto en donde vamos a aplicar los modelos. Entonces, pues aquí hablábamos del riesgo de crédito, pero también vamos a traer algunos ejemplos en donde se puede utilizar para riesgo operativo, riesgo de mercado y financiero. Y bueno, ese es el contenido que vamos a ver hoy. O sea, en qué consiste el negocio de un banco, el flujo de los bancos, desarrollo de modelos, aplicación de ciencia de datos en bancos y algunos ejemplos. Y de último, pues, como son muchos, o sea, la verdad es que no sabía cuántas personas iban a venir. Yo pensé que iba a ser un grupo más pequeño. Tenía algunos casos para que se resolvieran en grupo, pero entonces yo creo que se los voy a dejar así como que cada uno resuelva el caso que más le interesa. Y los que quieran presentar al final, pues pueden pasar a presentar y nosotros pues, les damos retroalimentación. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el negocio de un banco? Bueno, nosotros pensamos en un banco aquí en Guatemala específicamente y pensamos en depósitos y pensamos en créditos. Y un banco puede ser un poco más complejo que eso. Aquí les traje como una estructura simplificada de que es un banco. ¿De dónde viene? De un banco. Digamos, si uno lo compara con una empresa, digamos, o una empresa manufacturera, hay un conjunto de accionistas, ellos tomaron inversión, o a veces se financian, y con eso pues ellos toman decisiones ya sea para producir o para comprar inventario, generar ingresos, y con eso generan una utilidad. En el caso de un banco es un poco diferente, porque casi todo depende del financiamiento. O sea, están tomando dinero de alguien más para colocarlo en el mercado, y puede ser que no solo lo coloquen en el mercado local a través de créditos, sino que también en mercados internacionales a través de bonos. Entonces, para no volverlo tan complejo, ¿verdad? ¿Cómo inicia un banco? Inicia de primero con un patrimonio. Aquí por regulación, si uno quiere iniciar un banco, no me acuerdo, creo que son $5 millones. Y ese patrimonio inicial que tienen que pagar los accionistas de primero. Y de ahí viene el financiamiento, que es la mayor parte de todos los fondos que va a utilizar. ¿Cuál es el financiamiento? Que son los pasivos. Pueden ser créditos que toman los bancos de otros bancos a nivel nacional o a nivel local. O sea, digamos, puede venir el BAM, y si un banco en el extranjero, en Estados Unidos, usualmente que tienen tasas de interés más bajas, toman un préstamo que tiene una tasa de interés favorable comparado a Guatemala, y toma ese préstamo y ya puede decidir invertirlo en bonos o puede decidir colocarlo en créditos, y de esa manera pues
cobraba una tasa de interés y con eso va generando su ganancia. Eso en términos simples, porque hay un tema un poco más complejo después. También se puede financiar a través de depósitos. Todos nosotros, pues, a la final, pues tenemos cuentas de depósitos. Pueden ser monetarios a la vista, pueden ser de ahorro o a plazo. Y a la final, esos depósitos, o sea, uno tiene como una parte siempre fija. ¿A qué me refiero? Pongamos el caso de una persona. Uno está recibiendo un salario, digamos, 100, y en ese salario de 100 uno hace sus gastos recurrentes, pero siempre en promedio va a haber un saldo, digamos, de 10. Y entonces, los bancos hacen su análisis y saben de que hay un monto que tienen ahí que pueden utilizar y que pueden venir y colocar, y ese pues tienen que pagarlo porque pagan una tasa de interés, entonces no es gratis, o sea, tiene un costo. Por supuesto, los depósitos monetarios pues usualmente no pagan tasa de interés, entonces es como un fondeo que no tiene costo para los bancos. Y de esa manera es como se financia un banco, con el capital, con el financiamiento y con los depósitos. Entonces, ¿qué sucede con eso? Bueno, ya tienen cierta cantidad de dinero y tienen que colocar para rentabilizar ese financiamiento. Entonces, ya deciden si lo invierten en un portafolio de inversiones, que usualmente son bonos locales e internacionales. Bueno, en el caso de Guatemala, pues serían bonos soberanos, y usualmente de Centroamérica, o pueden invertir uno en cartera de créditos. Eso quiere decir que, digamos, ellos están tomando ahorros en los que pagan el 4 o el 5%, y de ahí vienen y lo colocan en un crédito, tal vez, digamos, hipotecario, que va a cobrar el 8%. Uno diría, pues es una ganancia fácil, pero no es una ganancia fácil como tal, porque tenemos que estimar quién nos va a pagar y hacer un filtro bien, porque recuerden que hay un porcentaje de personas que no pagan. Y lo mismo pasa con los bonos. Uno dice, uno compra bonos del Tesoro de Estados Unidos, pues esos no había, en la historia no había ningún solo caso de default, pero si no, o sea, el caso que nunca lo hemos visto no quiere decir que no se vaya a ver algún día. Y bueno, pueden invertir en bonos corporativos de grado de inversión, ¿verdad? O sea, que tienen muy buena calificación. Y también en otros activos. Aquí en otros activos les pongo, a veces pues compran otras empresas, otros bancos, pueden ser, también ser activos inmobiliarios, que al final pues, o sea, realmente, usualmente no está relacionado directamente a rentabilizar. Y entonces, ya después de, o sea, con los pasivos, usualmente tiene que calzar con la misma cantidad de activos. Y ya con los activos es con lo que nosotros generamos ingresos. ¿Y cómo generamos ingresos? Como les decía, invirtiendo, pero para eso tenemos que saber muy bien en qué bonos vamos a invertir. O sea, porque uno dice, ok, hay empresas que pareciera que nunca van a quebrar, hay también títulos soberanos que nunca van a quebrar. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían, pero hace unos años El Salvador estuvo a punto de caer en impago. Y los títulos del Salvador, o sea, no estoy diciendo que eso fuera pan, sino que en ese tiempo estaba en otra organización, y sucedió que o sea, los bonos, el valor que se tenía invertido en los bonos del Salvador cayeron 60%. Y cuando estamos hablando de millones, puede ser una gran pérdida. Por eso también es lo importante de diversificar. Y ahí es donde entra también, pueden entrar los modelos. O sea, ¿de cuánto tiene que ser la diversificación? Podemos hacer modelos para predecir cuál va a ser la tasa de impago. Por supuesto, por eso existen las calificaciones de riesgo, que utilizan modelos detrás para determinar cuál es la calificación de riesgo. Y también, a través de todos estos servicios, pues pueden venir comisiones por servicios, desde las comisiones que les cobran en los depósitos, o a veces también en la tarjeta de crédito, hasta también como banca de inversión. Tal vez como banca de inversión aquí en Guatemala la banca de inversión no está tan desarrollada, pero digamos que ustedes tienen una compañía grande y quieren venderla, ahí entraría un banco de inversión. A decir, ok, yo te puedo conseguir el financiamiento o los inversionistas para que la compren, y te voy a cobrar un porcentaje de la transacción. Eso sería un buen ejemplo de banca de inversión. También, en unas experiencias anteriores laborales,
algo que hacía, o sea, con lo que trabajaba en el banco de inversión era que a veces esta empresa trabajaba en varias geografías y pues estábamos haciendo relaciones con diferentes monedas y también financiamiento con tasa de interés variable y fija. Y pues los bancos de inversión a veces llegaban y nos daban alternativas para fijar una tasa de interés, para mitigar el riesgo, opciones. A la final pues son derivados financieros que no quiero pues extenderme mucho en eso, pero entonces por eso cobran y ahí también es una forma de rentabilizar. ¿Y qué costos pues tiene un banco? Administrativos, es por ejemplo energía, salarios, o sea todo el costo que tenga que ver con la operación. También el costo de los pasivos, o sea que es el costo financiero, como se recuerdan, estamos invirtiendo a través del dinero de otras personas. En este caso sería dinero que recibimos de un préstamo o dinero que recibimos de depósito, entonces tenemos que pagar una tasa de interés. También todas estas operaciones pues implican a veces comisiones y también los bancos pagan comisiones. Y aquí está el último punto, que es uno de los más importantes, que tal vez vamos a hablar nosotros hoy. Bueno, nos vamos a fijar bastante en eso hoy, es en las pérdidas por costo de crédito, por riesgo operativo y riesgo de mercado. Entonces, digamos, costo de crédito quiere decir eso. Digamos, en consumo, en tarjetas de crédito, hay un porcentaje que digamos que sea el 15% a quienes se les dan tarjeta de crédito. Sabemos que no van a pagar, o sea, es un ejemplo, no estoy diciendo que ese sea el porcentaje. Y entonces, por eso es de que la tasa de interés en las tarjetas de crédito es tan alta, porque hay un mayor riesgo. Ahora, cuando se da un crédito a corporaciones grandes que tienen ingresos sólidos, ahí la tasa de default es mucho más baja y por eso usualmente a las corporaciones grandes se les cobra una tasa de interés mucho más baja, porque implican un menor riesgo. Riesgo de mercado, ¿qué quiere decir eso? Riesgo de mercado puede ser que en algún momento hay una crisis financiera y en esa crisis financiera los ingresos de la gente se caen, mucha gente pierde trabajo y ahí es un efecto del mercado afectando y la gente termina cayendo en impago, o digamos estamos invirtiendo en bonos, puede ser que una economía no le esté yendo bien y el valor de sus bonos se caiga y entonces puede ser una pérdida fluctuante, o si en algún momento tenemos que liquidar una operación, ¿qué quiere decir? Que tenemos que vender un bono, implicaría ya una pérdida líquida. Bueno, esa es una breve introducción. O sea, no los quiero aburrir mucho con ese tema, pero es importante entender que si vamos a aplicar un modelo, tenemos que conocer